El santo que hoy celebramos en este día 21 de agosto es un papa de inicios del siglo pasado, del siglo XX. Se llama San Pío X. Él nació en el año 1835 en un pueblo del norte de Italia, cerca de Venecia. Sus padres eran muy católicos, eran polacos los padres, pero refugiados en Italia. El padre era cartero, murió cuando San Pío X era joven, y la madre, en cambio, vivió mucho tiempo e incluso llegó a verlo obispo al propio hijo. Eran muchos hermanos, 10 hermanos. El nombre, obviamente, no era San Pío X, ese era el nombre de papa, sino que su nombre de nacimiento era Giuseppe, José, Sarto de apellido. Siempre tuvo inclinaciones a la religión, al sacerdocio, y es por eso que el párroco le ofreció una beca para estudiar en un lugar que estaba un poco más alejado, estaba a 8 kilómetros. Y bueno, Giuseppe o José recorría todos los días esa distancia, 8 kilómetros, para poder estudiar. Con mucho sacrificio lo hizo así. Luego ingresó en el seminario cercano a su pueblo, en la ciudad de Padua, y se ordenó sacerdote en el año 1858. Estuvo unos años ayudando como vicepárroco en una parroquia, luego fue designado párroco en la diócesis de Treviso, y allí se destacó por su celo pastoral, por su atención a los niños, a los jóvenes, especialmente en el ámbito de la catequesis. Este sacerdote, luego papa, se destacó mucho en este ámbito, ¿no? El ámbito de la catequesis. Por eso es el patrono de los catequistas, y por eso hoy, 21 de agosto, es el Día del Catequista. Como sacerdote, entonces, como párroco, fue un gran catequista de niños y jóvenes, y también de adultos, porque de hecho formó una escuela para adultos. Él era de la idea de que la catequesis había que darla no solamente a los niños, sino también a los adultos. También dedicado a ayudar a los enfermos, asistirlos. Él estuvo en las obras de mejoría de un hospital, el hospital de su pueblo, dedicado también a los pobres. Al ver, y también tenía una inclinación muy fuerte para formar sacerdotes. Esto le gustaba y lo hacía muy bien. Tenía un carisma para la formación, por eso fue designado formador en el seminario e incluso rector en el seminario. Le gustaba mucho el estudio y la formación del clero. Para él era fundamental, era capital, la formación del clero, la formación de los futuros sacerdotes en el seminario. Porque para restaurar una comunidad, una sociedad, mejorar las familias, mejorar la sociedad, es importantísimo el pastor, ¿no? La formación del pastor, o sea, del sacerdote, que es aquel que lleva la palabra de Dios, aquel que hace conocer la voluntad de Dios a los demás, aquel que ayuda
a transmitir la fe, a dar los sacramentos, a guiar espiritualmente a las personas. Así que bueno, estuvo dedicado también a esto, ¿no? A la formación del clero. Fue designado obispo, primero obispo de Mantua, y luego obispo, o mejor dicho, patriarca, que es un título importante, en Venecia, en la ciudad de Venecia. Fue patriarca de Venecia, de esta ciudad tan grande, tan hermosa, tan antigua, tan tradicional y clásica que tiene Italia. Bien, murió el papa de esa época, llamado León XIII, se hizo el cónclave para elegir nuevo papa, y fue designado entonces el patriarca de Venecia, es decir, Giuseppe Sarto. Eligió un nuevo nombre cuando lo proclamaron papa, ¿no? El nombre que se puso fue Pío X. Un hombre sumamente humilde. Su familia era humilde, de origen humilde. Y él siempre vivió incluso su pontificado de manera sobria, humilde. No le gustaba para nada la pompa que a veces puede haber en esos ambientes. No le gustaba el lujo. Era un hombre muy discreto, muy sencillo. De hecho, cuando murió, él mismo escribió, antes de morir, escribió en su testamento: nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre. Esta es una característica de este papa, el amor a la pobreza. La otra es la humildad y la otra es la bondad. Era un hombre muy bondadoso con todos. Bueno, ya como papa le dio mucho realce al culto eucarístico. Empezó a promover la comunión eucarística diaria, de ser posible. En aquella época no era común que la gente recibiera el cuerpo y la sangre de Cristo con frecuencia, y él empezó a promover la recepción frecuente de la Eucaristía. Le dio mucho realce a la liturgia, también al canto litúrgico, al canto gregoriano, que es el canto más adecuado para la liturgia. Era un hombre que le gustaba mucho la buena liturgia y promovió grandes reformas en ese ámbito. San Pío X, además, siendo papa, promulgó un catecismo, el famoso catecismo de San Pío X, el catecismo de las 100 preguntas, también con este deseo, este afán de formar a las personas. Siguió siendo un papa catequista, digamos, ¿no? San Pío X tuvo que luchar dentro de la Iglesia con una corriente llamada el modernismo. Esta corriente decía que la religión era un evento subjetivo, un tema personal. Decía que el catolicismo no era la mejor religión o la religión superior, sino que eso dependía de cada uno, porque es un tema de percepciones o de interpretación de cada uno. Esta corriente, el modernismo, relativizaba la importancia de los dogmas, de los sacramentos, de la Biblia. Decía que lo único importante era la interpretación que cada uno le daba.
y no el hecho objetivo como tal. Bueno, y otras cosas más, ¿no?, que hacían peligrar la fe de la Iglesia, el modernismo. Entonces, este Papa atacó fuertemente esta corriente relativista o subjetivista. Él decía que era la peor de las herejías y el compendio de todas las herejías, decía San Pío X. Bueno, murió un día como hoy, 21 de agosto de 1914. La Iglesia lo recuerda como un hombre entonces humilde, desprendido, bondadoso, dedicado a lo suyo, a ser un buen sacerdote, un buen papa, un buen obispo antes. Pidamos a San Pío X, el Papa de la Eucaristía, el Papa del Catecismo. Pidamos que también nosotros podamos valorar la Eucaristía, la misa, la comunión frecuente, y que podamos también comprender cuán importante es saber la propia fe, conocer la propia fe, conocer el catecismo, que nuestros hijos conozcan el catecismo. Porque la vida eterna, la salvación depende de la fe. Y para tener fe hay que buscarla, ¿no es cierto? Para tener fe es necesario pedirla, buscarla, profundizar, leer, interiorizarse. Así crecemos en la fe. Rezar. Bueno, que podamos valorar el catecismo, o sea, aquello en lo cual creemos, y que para este Papa fue también algo tan importante. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Pío X ruega por nosotros.